Ahora, una vez que ya hemos observado todo lo que es externo en médula espinal, vamos a hacer un corte interno. Entonces ya eso lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no? ¿Cómo está conformado? En sí, todo el sistema nervioso está conformado por sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, por lo tanto, ustedes siempre van a encontrar en cada parte del cerebro que estudien, siempre van a encontrar sustancia gris y sustancia blanca, siempre. La sustancia gris se va a agrupar para formar núcleos o ganglios al interior del sistema nervioso. Y todo lo que es sustancia blanca van a encontrar con fascículos, con haces, vías de conexión. No la podemos omitir, es bastante, es engorroso, pero hay que saberla. El cómo funciona y para qué sirve, por lo menos saber que son vías sensitivas, poder identificar que si son vías sensitivas o son vías motoras es importante. Ahora, en su libro, no sé cómo lo habrá hecho el doctor, en el libro de Carpenter que lo he estado leyendo, está especificado si son vías térmicas, y también lo habla Snell, si son vías del dolor, si son vías de la temperatura, si es vías de tacto fino, grueso, entonces todo eso está especificado. Entonces, si el doctor en la clase les ha dicho que pertenecen a tales y tales sensibilidades, pues hay que saberlo, ¿no? Pero por lo menos identificar que son vías sensitivas, que son vías motoras, que son vías vegetativas, eso es lo más importante, ¿ok? Y saber si son vías ascendentes. Por ejemplo, si les dice la vía, por decirle, la vía ascendente córtico-espinal, ¿no? Es una vía que se inicia o pasa. Entonces, cuando ustedes leen algo así, si es vía ascendente córtico, no puede ser córtico, porque córtico espinal es una vía descendente, entonces eso está errado, ¿no? Porque generalmente las preguntas uno tiene que ir leyendo bien y ir asociando, entonces eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, marque lo que no corresponde. Entonces, entonces, yo no hago las preguntas, yo les digo por ahí a veces una palabrita. Una palabra la que vaya. Es lo que te hace, te marca el error en toda la alternativa. Bueno, entonces debemos identificar cuáles son vías ascendentes, cuáles son vías descendentes y cuáles son de ellas pertenecen a vías que son pues vegetativas o vías del sistema nervioso autónomo. Ahora que hemos llegado a la parte central del cerebro, estamos hablando del hipotálamo, y el hipotálamo es un centro vegetativo superior. Entonces, vamos a ver dónde está ubicado. Ahora, otra cosita que también quiero que ustedes se den cuenta, y es algo que, una hojita, por favor, voy a traer un lapicero. Bien, entonces cuando uno divide el encéfalo, y eso es para la división en todo, quizás no lo encuentran en los libros, pero sí en Carpenter está diencéfalo. Si acabo de leerlo y me dice lo que es tálamo está ubicado en el diencéfalo, es el área del diencéfalo, así que no lo has leído por ahí, de repente han leído Snell nomás, ¿no? Pero el cerebro en sí, cuando uno lo estudia en tres porciones. Un cerebro anterior, denominado el prosencéfalo, esa es la parte más anterior. Un cerebro medio, denominado el mesencéfalo, y un cerebro posterior, denominado el rombencéfalo. Esto tiene un origen embrionario, ¿no? Cuando hemos visto nosotros la formación del cerebro, hemos visto que lo primero que empieza a dividirse son tres porciones, ¿no? Anterior, medio y posterior, desde su proceso de desarrollo. Ahora, el prosencéfalo se va a dividir en dos porciones, una que se llama telencéfalo y otra que se llama diencéfalo. Entonces, ahora hemos visto el tálamo. El tálamo corresponde al diencéfalo. El mesencéfalo queda igualito como está. El mesencéfalo queda igual al final como mesencéfalo, y así lo hemos estudiado. El rombencéfalo se va a dividir en, por un lado, metencéfalo, así se llama ya, metencéfalo, y otro se llama mielencéfalo. Mielencéfalo, ¿ok? Entonces, esas son las divisiones generales que va a tener el cerebro. Entonces, cuando hablamos nosotros de este cerebro posterior, y acá será ya médula espinal, ¿no es cierto? Hacia abajo ya es médula espinal, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de metencéfalo, nos estamos refiriendo al puente
y al cerebelo, ¿no? Puente y cerebelo. Entonces, cuando decimos a qué parte del cerebro corresponde el puente, corresponde tanto al metencéfalo del área del romencéfalo. ¿Qué cosa es mielencéfalo? Es médula oblongada. O bulbo, ¿no? Médula oblongada. Mesencéfalo queda igualito, ¿no es cierto? Diencéfalo está formado por el tálamo, epitálamo, hipotálamo, y en su libro de Carpenter dice metatálamo. Metatálamo, ¿ok? El telencéfalo son los hemisferios. Entonces, si yo lo quiero aplicar a todo esto que vemos acá es telencéfalo. Todo esto, ¿ok? Entonces, si yo observo acá en la parte interna, ¿qué cosa es diencéfalo? Es esta parte central, que está formado por el tálamo, que es esta cosita redondita que está aquí, el tálamo. Esta área que está acá abajito se llama el hipotálamo. El epitálamo está hacia arriba y hacia atrás del tálamo, y el metatálamo está por detrás y por debajo, formando... ¿Cómo se llama la porción posterior del tálamo? ¿Cómo se llama la parte posterior del tálamo? ¿Tiene nombre? A ver. Empezaba con P, visita. Sí. A ver, ¿usted qué hizo en la exposición? ¿Cómo se llama la parte posterior del tálamo? ¿Tiene nombre? Eso se llama... Parte posterior. Con la P. El Pulmen. Pulvinar. Entonces, la parte posterior del tálamo, toda esta región posterior, toda esta parte posterior del tálamo se llama pulvinar. Esta es la porción anterior. Los tálamos son dos formaciones ovoideas que se unen por sus caras internas, unidos por una adherencia, ¿no? Y la parte posterior es más amplia comparada con su parte anterior. Entonces, esta parte recibe el nombre de el pulvinar. Por detrás, mire, esta es la parte del pulvinar, ¿no? ¿Con quién va a relacionar aquí? Con el mesencéfalo, ¿no? Y ahí está la lámina cuadrigémina. Inclusive se ve aquí lo que es la glándula pineal. Por debajo del pulvinar están ubicados los cuerpos geniculados. ¿Cuáles son estos cuerpos geniculados? Uno interno o medial y lateral. Estos cuerpos geniculados corresponden al metatálamo. Esta área corresponde al metatálamo. Los cuerpos geniculados tanto medial como lateral, que en su libro de Snell los incluye como la parte posterior de lo que son tálamos, ¿no? Porque en lo que has leído ahora que han expuesto, han visto que en la parte posterior formado por el pulvinar y hacia abajo con los cuerpos geniculados medial y lateral. ¿Por qué los incluye? ¿Por qué? Porque tanto el cuerpo geniculado medial y lateral corresponde. El lateral a lo que es vía óptica y el pulvinar está relacionado con la vía óptica. Es por eso que lo incluye. Pero en su libro de Carpenter, que no sé si el doctor les ha dado la clase por Carpenter, porque creo que sí está manejando ese libro, separa. En la bibliografía solo sale el SNEL de los dos, tanto en la segunda Sí, y porque siempre al final de sus diapositivas pone la bibliografía Sí, y no nombra a Carpenter. Solamente Y veo nombra que ese con mucho lo lo que que todo lo que usted está diciendo, el Carpenter está más Detallado, completo y está más entendido. bien. Entonces, Porque El SNEP es superficial, la verdad, Miss, porque no nombra muy profundo y no podemos estudiar mucho del SNEP. inclusive todos los núcleos. Porque, digamos, no incluye, digamos, usted dice diencéfalo, No decía nada. Digamos, no vamos a ver en eso de fosa, cuando hicimos fosa romoidea. Un pedacito así, mira. Era así, la S, pero dijimos ¿qué? Y tan poquita. Bueno, El SNEP es más fisiología, me parece, Miss, porque habla mucho es que de es la más clínico, función. Ajá. es más clínico y Sí, más sí. aplicado a la clínica. Entonces, en Carpenter está más explicadito, inclusive Voy a mucho comprar mejor está más entendible que el Testut, inclusive. Voy a ir a comprar café. Pero sí se lo he pasado. Pero él lo tiene. Vamos a tenerlo en físico. Ah, bueno. Pero esta parte es Pero en el FFI Pero bueno, la cuestión es de que ahí lo describe así, lo describe como la región del pulvinar y los cuerpos geniculados. Y les decía que acá guarda relación con el cuerpo geniculado lateral porque es vía óptica, ¿ya? Entonces, ahora, ya hemos visto epitálamo, tálamo y metatálamo.
Metencéfalos, bueno, ya eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Puente, cerebelo hacia atrás, las cavidades. Ahora, todas las cavidades internas vienen a ser la continuación de la cavidad que tenía al interior lo que es médula espinal, Conducto central, el ependimal. conducto central o del epéndimo. Entonces, ¿recuerdan ustedes tubo neural? ¿Cómo se forma el tubo neural y que tenía un conducto central? Pues todo ese conducto central se prolonga hacia arriba, hacia el cerebro. Y en el cerebro va a ser denominados como ventrículos. ¿Cuáles son? El cuarto ventrículo, tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Ahora, todos los ventrículos que son espacios, en realidad son espacios, son cavidades, espacios, están llenas de líquido cefalorraquídeo. Y hay conexiones. ¿Se conectan entre los ventrículos? Sí. Entonces la pregunta sería, pues, ¿cuáles son las conexiones del tercer ventrículo? Que es la clase del día de hoy, estamos haciendo el tercer ventrículo. Con el cuarto tercer ventrículo por el producto de Silvio. ¿Con quién? El cuarto Con el tercero. cuarto ventrículo. ¿Con quién más? El agujero de Monro para los dos ventrículos laterales. Para los ventrículos laterales. Entonces esas son las conexiones que tiene ahora. Cada uno de los ventrículos van a tener su plexo coroideo. Y la pregunta será, ¿y dónde está ubicado el plexo coroideo del tercer ventrículo? En la parte superior. En el extremo superior, en la pared superior del tercer ventrículo, ¿no? Ahora,